himno que me gusta mucho y que seguramente lo cantamos este fin de semana. Y estaba pensando estos días que fue pesado, ayer comentábamos que es pesado el trabajo de Semana Santa, los cultos, todas las actividades. Sin embargo, yo creo que no hay nada más maravilloso que poder tener oportunidad cuando mucha gente está sensible precisamente en estas fechas. No hay mejor oportunidad para compartir y no hay nada más grande que poder recordar una y otra vez y otra vez y otra vez que porque Él vive, nosotros estamos aquí. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en Cristo, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Una vez más, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. La vida vale más y más solo por Él. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Dios, porque tú vives es que nosotros vivimos, Señor. Gracias una vez más por tu bondad, por tu amor para cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana y te agradecemos, Señor, la vida que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Adolfo, que va a ser el predicador de hoy. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, pues no considero exactamente si esto puede ser una predicación. Estamos celebrando pues 10 años del Ministerio Juvenil, esta parte, esta licenciatura, esta situación académica que pues también es la primera que se da en un instituto, en un instituto de formación como es el seminario, y estamos hablando sobre el discipulado, sobre la formación, el mentoreo. Y bueno, hace un rato, pues casi cuando empezamos a orar, Isaac pues mencionó que yo era la persona que iba a exponer
el día de hoy. Sin embargo, hace un momento me miro de lejos y me dice, ¿sí vas a predicar tú? Entonces por eso me puse saco y todo. Espero que esto no baje la situación, ¿verdad? Ya de disciplina cristiana. Pero aquí estamos para poder exponer un poquito sobre la situación del mentoreo. Tengo entendido que el día de ayer se vio algo sobre Moisés y Josué y esta relación que tiene. Y cuando me estaba comentando Edgar más o menos qué es lo que había que escoger también alguna relación en la Biblia sobre la situación del discipulado, pues estuve buscando y dije, bueno, yo creo que voy a hablar de Noemí y de Ruth, pero dije, creo que se vería raro que yo hablara de Noemí y Ruth, pero sin embargo me gusta mucho esa relación que se tiene de ellos, así que pensé en otra. Me habían dejado ya pocas opciones, me dijo, bueno, todas menos Moisés y Josué, menos Pablo y Timoteo, y entonces pues ya prácticamente nada más me quedaba Batman y Robin, y pues se me estaba complicando las opciones. Después vi que una pareja que me llamaba mucho la relación eran Elías y Eliseo. Bueno, antes quiero comentarles que a lo mejor muchos no me ubican trabajando con la situación con jóvenes. En este año tengo 9 años, ya en unos meses cumpliría 10 años de estar trabajando de manera directa y algunas veces de manera indirecta, como en esta ocasión que estoy apoyando en la iglesia donde estamos haciendo nuestra obra práctica en la alabanza. Pero como saben, los grupos de alabanza, la mayoría de ellos está integrado por jóvenes. Entonces pues sigo trabajando de alguna manera con ellos, y es algo que pues es un llamado precioso y hermoso. Qué importante es esta relación de discipulado, de intimidad con las personas, sobre todo con la situación de los jóvenes. Me acuerdo que hace 9 años en la iglesia donde estábamos agarré el ministerio como muchos por una situación fortuita, por una situación de fuerza mayor, porque el líder, me acuerdo en esa ocasión, me decía, Adolfo, yo iba, me acuerdo, entrando a la nave, y me dijo, Adolfo, yo estoy encargado del diseño, sabes que estoy haciendo esto, yo ya no puedo más trabajar con los jóvenes, así que el próximo domingo tú estás encargado. Okay. Y que yo había estado orando mucho tiempo para tener un ministerio en el cual el Señor me dijera y yo pudiera ser útil y pudiera aprender y pudiera servirle de corazón. Me gusta también mucho la situación de la música, pero sabía que por ahí no iba a ser la situación. Yo estuve orando y de repente llega este hermano y me dice este domingo que lo haga. Y el primer grupo de adolescentes, yo estaba soltero y eran 2 niñas y un muchacho. Había 3 que asistían cotidianamente al grupo, aunque había muchos más jóvenes en la iglesia. Eso pasa, ¿verdad? Mucho. Y pues empezamos a trabajar con prácticamente sabiendo pues muy poco, si no es que prácticamente nada sobre el trabajo pues de discipulado pastoral, el de compartir vida. Y ahora me da mucho gusto que este primer grupo de hace 9 años, en una de esas 3 muchachas, hay una en específico que ahorita está colaborando muy fuerte para la organización del Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas, que este año será aquí en el Distrito Federal. Es una de las líderes principales y pues hace poco recibí la invitación para también participar en el CONAGEBA, invitada por ella. Y es muy padre ver cómo pueden crecer en el camino, crecer en la fe y saber que tú fuiste en algún momento parte de su vida, parte de su crecimiento espiritual. Aquí la parte de Elías y Eliseo, cuando lo comentaba con Denis, creo que escogí mal, ¿verdad? Porque me dice, sí, creo que hay muy poca información, me contestó él. Y bueno, vamos a ver cómo sacamos
esta situación del tema, pero al estar metiéndome más y cada vez más de fondo, qué rico y qué situaciones tan interesantes encontré en esta relación de discipulado entre Elías y Eliseo. Antes vamos a entrar un poquito en la situación de contexto. ¿Quién era Elías y quién era Eliseo? Y buscando, pues Elías era un perfecto desconocido. Solamente se habla que era Elías tisbita, que pertenecía a esta región y que era un profeta, el profeta de Dios. Con el paso de los tiempos, uno muy importante, y aparece en diferentes situaciones, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la transfiguración junto con Moisés. Era una persona que en su tiempo, en su momento, en la época, pues estuvo luchando muy de cerca con malos reyes, específicamente con Acab, que introdujo la idolatría de una manera pues feroz, complicada para el pueblo de Israel, que hacía pecar, y tenía una esposa también, pues algo especial, la famosísima Jesi, ¿verdad? Tenía un trabajo muy difícil en cuanto a que las personas se estaban alejando del Señor. Y él estuvo probado varias veces porque fue amenazado de muerte. ¿Quién era Eliseo? Su nombre significa Dios es mi salvación. También, como obviamente Elías, fue un profeta del siglo IX en Israel, en la parte de como estaba dividido el reino, en el famoso norte. Fue ungido por Elías, hijo de Safat y natural de Abel Mejola, en el valle del Jordán, y dice que posiblemente era una persona popis, o sea, pudiente, tenía bastante, parece billete, pues al parecer eso es lo que podemos detectar del pasaje bíblico, porque decía una yunta de bueyes muy grande que la tuvo que sacrificar para hacer una fiesta y acudir al llamado que había recibido por parte de Elías. No cualquiera tenía esa cantidad de animales, pues ni en esta época, ¿verdad? Se tiene esa posibilidad de muchos. El que tenía, pues obviamente podía presumir de tener determinada riqueza. El ministerio específico de Eliseo se considera desde que la parte final de Acab, el reinado de Joram, Jehú, Joacás y Joás, reyes de Israel. Y su ministerio, curiosamente, empieza cuando termina otro, el de Elías. ¿Qué cosas podemos ver en esta relación de discipulado? ¿Qué situaciones podemos ver interesantes en este ejemplo, en este relato? Y yo creo que como número uno, el mentor cristiano es alguien maduro espiritualmente que busca hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué mentor? Si vamos a la parte específica de la definición, pues vemos que mentor realmente no es algo bíblicamente situado dentro del cristianismo. De hecho, es una figura griega. Mentor era traído de esta figura griega porque era un señor que ayudó a uno de los héroes dentro de la mitología griega, aconsejó. Y de ahí se extrae esa palabra. Pero en el cristianismo es muy usado. Lo usamos a cada momento, cuando estamos preocupados por la situación de las personas, en su vida espiritual, cuando queremos realmente acercarnos, porque el pastoreo involucra mucho más que estar aquí a frente de un púlpito y predicar. Se trata de ocuparse de la vida de las personas de las cuales tú les estás hablando. Se trata de buscar y encontrar ese acompañamiento. Eso es lo que tiene la raíz el mentoreo, acompañar a la persona. Y no se puede hacer simplemente y solamente desde aquí arriba. Tiene que conocerse, tienes que ir a su casa, tienes que conocer a su familia, tienes que conocer sus gustos, tienes que conocer sus tristezas y poco a poco ganarse la confianza. Ahora estamos en la clase de resolución de conflictos y estamos viendo lo importante que es la situación de la confianza y cómo es muy difícil poderla ganar, sobre todo a veces cuando
por alguna circunstancia, un error, la pierdes. Eso involucra también esta parte del discipulado o el mentoreo cristiano. ¿Y por qué decimos que es alguien, que esta característica de que es alguien maduro espiritualmente el que busca hacer la voluntad de Dios? Fíjese lo que dice, si vamos a Primera de Reyes, en la parte del llamamiento de Eliseo. Dice, antes Elías huye de Oreb, ese era el contexto. Huye porque lo anda persiguiendo precisamente Jezabel para matarlo. Y ahí tiene un encuentro con Dios íntimo. Dice que lo experimenta en un silbo apacible. Hubo diferentes fenómenos, pero ahí es donde realmente encuentra a Dios. Elías era una persona que si ciertamente huyó, haciendo después los milagros que hacía Dios, pero era una persona que buscaba a Dios en todo momento, en toda circunstancia, y que buscaba su presencia. Y en ese momento de que encuentra el silbo apacible, Dios le da un mandamiento. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo te necesito que vayas y que apoyes a Hazael como rey de Siria. Y necesito que vayas y que unjas a Jehú como rey de Israel, porque él va a acabar con Acab, el enemigo número uno, pues de Dios mismo. Y también necesito que hagas algo. Ve y busca a Eliseo y ponlo en tu lugar. Híjole, cuando estamos en una situación de liderazgo, somos líderes de jóvenes, somos pastores de jóvenes, somos pastores incluso de iglesia, principales. Y alguien nos dice, tienes que buscar a tu sucesor. Eso no es lo que pensamos. Nunca relacionamos, tenemos que buscar a alguien que tome mi lugar. Desgraciadamente muchas iglesias, cuando falta el líder, se dividen. Dice la Biblia que por falta de visión el pueblo perece. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en ese acompañamiento nunca pensamos a alguien formar con el mismo conocimiento y con las mismas herramientas que nosotros tenemos. A veces somos muy celosos de estar aquí, pero no somos celosos de estar con la gente, de acompañarles en sus pruebas, en sus necesidades, pero también en las necesidades que tiene el pueblo, de que alguien también les comparta la vida que da la palabra. Y se nos hace complicado pensar en un sucesor. Yo creo que Elías también le pudo haber tomado como en un shock. Pues ya, me pide el Señor que ya te deje. Pero no fue así momentáneo, no fue así rápido, no fue espontáneamente. Dice, conforme vemos los textos de la Biblia, que fue aproximadamente de cuando fue el llamamiento, 8 años. Pero hubo una situación. El mentor, en este caso Elías, que iba a buscar a Eliseo, era una persona que espiritualmente era madura. No puede ser, dice un dicho, ¿no?, que no puedes dar lo que no tienes. Y si no tienes esa disciplina, esa situación espiritual, pues ¿a qué y cómo puedes aconsejar? Eliseo entonces iba a ser su sucesor. Y también se necesita madurez para poder escoger a tu sucesor, ¿no crees? También un mentor cristiano busca en quién reproducirse para continuar el ministerio. Si vamos a Primera de Reyes 19, dice, partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Me gusta mucho la figura, hay un líder de jóvenes
muy, muy buscado por los que pastoreamos a este sector. Se llama Doug Fields. Y él decía que la persona que confió en él, un escritor también muy famoso, de los pioneros en el ministerio juvenil, Jim Burns, cuando Jim Burns iba a dejar el ministerio, dice que le puso la mano en el hombro. Y él entendió que es cuando le estaba pasando la estafeta a él, como ministro de jóvenes. Y dice que es algo que le quedó muy en la cabeza, y cada vez en su ministerio, cuando veía un liderazgo, él hacía lo mismo y ponía la mano en el hombro de la persona. Es algo parecido a lo que está pasando aquí con Eliseo. Le echa la cobija, le echa el manto. El manto para la cultura judía era muy importante. Dice, el echar el manto, Elías simbolizaba que había escogido a Eliseo para que recibiera la autoridad y el poder de su encargo. Dice, la túnica era el artículo más importante que una persona podía poseer. Se usaba para protegerse del clima, como lecho, para sentarse y como maleta. Podía darse como garantía por una deuda, o podía ser hecha tiras para mostrar pesar. Elías puso su manto en los hombros de Eliseo para mostrar que él sería su sucesor. Más tarde, cuando hubo terminado la transmisión de poder, Elías dejó su manto para Eliseo. En la cultura era muy importante esta situación del manto, de pasar la estafeta. A nosotros nos ha costado, y yo creo que nos cuesta mucho pasar esa parte de la estafeta. Pero por eso un buen mentor, un mentor cristiano, sabe lo importante que es el pasar la estafeta, porque se necesita reproducir, porque el ministerio no es nuestro. ¿El ministerio de quién es? Es de Dios. Y lo sabía Elías, porque Dios mismo se lo había dicho. Tú ya no puedes continuar con esto. Tiene que ser, y elige a tu sucesor. He escogido a Eliseo. ¿Ustedes han pensado que Dios los ha escogido a ustedes? No es el líder de jóvenes, no ha sido el pastor de la iglesia, no ha sido un grupo colegiado de ancianos para que ustedes puedan pastorear a determinado grupo. Es Dios que los escogió y que le llamó a su siervo, a aquel instrumento, para poner su manto, su mano en su hombro. Un mentor cristiano da su herencia espiritual a su mentoreado. Y ¿qué es lo que quiere decir esto? Toma tiempo personal y de calidad con su discipulado. Como les comentaba, Elías sirvió durante 8 años, de su llamado a cuando ya es su sucesor. Hay una serie de acontecimios bastante, y no se sabe en definitiva qué pasó, pero Elías estaba observando algo. Eliseo estaba observando algo. A Elías luchando con los poderes demoníacos, con las personas que en aquel entonces estaban separando a su pueblo de Dios. Y eso, si no nos mueve ver cómo la gente se está perdiendo, cómo los jóvenes se están perdiendo y se están alejando del Señor, cómo familias se están yendo y se están retirando de la iglesia, cómo nuestros amigos dan un paso al lado para ya no continuar con nosotros. Y Eliseo estaba viendo eso. Sabía que tenía que prepararse, porque lo que estaba confrontando y enfrentando Elías no era algo normal, algo cotidiano. No era una simple peleita, una discusión entre algunas personas. Era luchar por la vida de su pueblo. Por eso por eso Dios había escogido que Eliseo fuera su sucesor. Y Elías sabía que tenía que obedecer a Dios, porque no era su elección, era la elección de Dios. Y si nosotros no nos vemos como elección de Dios para poder rescatar a los otros y arrebatarle al enemigo las almas que Dios quiere,
Eso no se hace desde aquí. Se hace cuando tomas tiempo y conoces a la persona, cuando le buscas. Y ese tiempo sabía Eliseo, no sabía cuánto, pero sabía que el tiempo que estuviera Elías con él tenía que aprender lo más que pudiera. El discípulo o mentoreado tiene disposición de aprender. Y este es algo importante. Porque pues pudo haber sido todo esto. Dios pudo escoger a Eliseo, Elías pudo echar el manto. Pero el mentoreado, la persona que es el discípulo, ¿está dispuesta a aprender? ¿Está dispuesto a sujetarse? Porque yo creo que es una fórmula que no puede separarse. Josué seguramente estaba más que dispuesto, ¿no? Fue de los espías que dijo, sí se puede, claro que se puede tomar la tierra prometida. Y fue y acompañó a Moisés para recibir la ley, para tener ese encuentro con Dios. Y ahí estuvo, al pie del cañón. Eliseo tenía que hacer lo mismo con Elías. Él estaba dispuesto. Estaba tan dispuesto que cuando ya ve la hora en la cual el Señor va a arrebatar a Elías y le dice a Elías, ya cuando sabe el momento. De hecho, hubo como 2 o 3 ocasiones antes que le dice, quería ir como solo Elías hacia un lugar. Y entonces Eliseo iba y lo acompañaba. Y entonces los interceptaban algunos profetas, dice la Biblia, y le decía, oye, ¿sí sabes que el Señor va a quitarte a tu maestro? Sí, pero silencio, calla, no pasa nada. Y va a otro lado y le dice a Elías, oye, voy para acá. Y va y Eliseo calladito, pero lo acompaña. Quería aprovechar el más tiempo que se pudiera para poder aprender. Y otros profetas le decían en ese lugar, oye, ¿sí sabes que el Señor va a quitarte a tu maestro? Sí, pero calla, no importa. Hasta que cruzando el río Jordán, de plano voltea a Elías y le dice, pídeme qué es lo que quieres que te dé. Y le pide una doble porción de su espíritu. Y a mí ese pasaje siempre me ha llamado la atención. Una doble porción del espíritu. ¿A qué se refería? Y cuando vamos a la parte de los textos, la doble porción lo refieren mucho a la situación de la primogenitura y lo importante que es para la cultura judía. Él se estaba viendo, Eliseo, como primogénito de las enseñanzas de su maestro. Si somos mentores no vamos a estar para siempre con nuestro alumno. Porque el Señor, pues no nos mueve en un torbellino, pero a veces nos mueve en crisis, en las cuales nos tenemos que ir de la iglesia, nos tenemos que cambiar de ciudad, nos tenemos que ir a otro lado, y estamos dejando bien preparado a la persona que nosotros escogimos. Eso es un punto importante. Los mentores sabemos porque vemos a las personas que tienen un potencial especial. Porque son personas que están buscando ser diferentes y hacer diferencia. Y nosotros los vemos, nosotros los escogemos y ellos aceptan serlo. Anhelamos como personas que somos mentoreadas esa doble porción, esa herencia de primogenitura, de tener lo mejor de la persona, sus mejores conocimientos, sus mejores chistes, sus mejores dichos, sus mejores técnicas para compartir. Su arte para poderse relacionar. No es malo que el discípulo tenga más capacitación y capacidad que el mentor. Es importante pasarle esta estafeta, porque la obra, como habíamos comentado, es de Dios. Dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, que un carro de fuego lo separa. Elías sube al cielo en un torbellino, pero Eliseo recoge su manto. No siempre vamos a estar con esa persona que nos está mentoreando. Tenemos que tomar ya la sartén por el mango. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que sea, ¿cuánto? 8 años, 8 meses, 10 años a la persona que está invirtiendo tiempo en nosotros.
A veces nosotros menospreciamos mucho a las personas que nos están mentoreando y los alejamos de nosotros porque nos presiona, porque nos critica, y es difícil acercarnos a las personas porque a veces sentimos ese rechazo. Pero cuando estás dispuesto a obviamente las buenas cosas, pero también a recibir las malas, porque sabemos que es para nuestro crecimiento, porque lo que viene enfrente es mucho más difícil, tal vez de lo que vivió mi mentor en su momento. Ahora que venía manejando hace una semana, me pasó que cuando pongo las intermitentes del coche, parece que hay un falso contacto y el tablero se borra, y la aguja de la gasolina y la aguja de la velocidad y también otros datos que vienen dentro del tablero del coche se apagan. El coche sigue funcionando, sirven las luces, pero el tablero se descompone. Cuando quito las direccionales o las restablezco de la forma original, después de algún minuto, prende otra vez el tablero. Pero los momentos que no está la aguja marcando la gasolina, o que no está marcando así, y no me doy cuenta y veo que no, que está, hace ese corto, es desesperante, porque no sabes cuánta gasolina tienes. No puedes saber, no tienes una guía. Y eso es lo que hace el mentor en nuestras vidas. Es una guía. Es alguien que es necesario en nuestras vidas para el reto espiritual que tenemos enfrente. El mentoreado conoce su responsabilidad y realiza su llamado y no es conformista. Eliseo no solo fue discípulo y sucesor de Elías, demostró ser profeta y estadista, ¿no? Por esta situación de que provocó y ayudó al ascenso de Hazael en el imperio sirio, que iba a ser posteriormente el que iba a tomar Israel, y el ungimiento de Jehú, quien iba a destruir a Acab. Eliseo hizo muchos milagros y ayudó a su comunidad, y políticamente su intervención fue importante contra la intervención siria. Y Eliseo fue incluso mencionado por Jesús. Imagínense que ustedes después sean mencionados por el predicador que ustedes más reconozcan actualmente, el más importante, que sean mencionados en un sermón de nuestro director o del hermano Misael, nuestro decano. Así como Adolfo hizo en esta parte, cómo Dios lo usó. Bueno, aquí el maestro recordó a Eliseo, cómo lo usó con poder. Para terminar, el mentoreo cristiano se lleva a cabo por una persona madura en la fe. Es un pastor, da un pastoreo personal, íntimo y constante. El mentor escoge a su discípulo y éste está disponible para aprender, escuchar y crecer espiritualmente. Este es un ejemplo de compartir tiempo, conocimiento y vida en general para cumplir un alto propósito. Hacer la voluntad de Dios siendo instrumento útil para su gloria. Porque si nosotros estamos aquí, no es para que nosotros quede nuestro nombre como en la Cámara de Diputados, en letras de oro, ¿no? Como uno de los constituyentes, una de las personas que hizo diferencia. Elías no se sabía quién era el tisbita. A veces nosotros, si tenemos esa intención o ese interés al querer mentorear, olvidémoslo. Es invertir en el reino. Por eso invertimos en las personas, porque Dios ama a las personas y quiere alcanzarlas, quiere ver su necesidad, quiere pastorearlas, quiere cuidar su corazón y quiere alcanzar a todos. Por eso es importante el discipulado, por eso es importante la situación del mentoreo, porque hay personas no que nos necesitan a nosotros, que necesitan a Dios, que se necesitan estar acompañados. ¿Quién los levante? Dice este dicho también que se encuentra en la Biblia, que que hilo de 3 hilos es difícil de romper. Pero a veces esa persona, nuestro mentor,
nuestro líder, nuestro pastor, lo apartamos, o peor aún, apartamos a Dios. Y es fácil que se rompa nuestra relación con Él. Yo le quiero invitar a que si hay una persona que se preocupa por tu vida, invítala a tu vida. Porque Dios la mandó. Porque fue Dios el que la envió. Porque Él tuvo la sensibilidad de escuchar a Dios. Y a lo mejor está dejando otras cosas por estar cerca de ti. Y si tú eres mentor, obedece a Dios. Invierte en esa vida, como Elías invirtió en Eliseo. Fue 8 años. Pero lo que hizo Eliseo, no lo hizo por sus fuerzas, eso es un hecho. Lo hizo porque Dios transformó su vida, porque alguien confió en él y le echó su manto. Se lo quitó y le dijo, Eliseo, sígueme. Porque el Señor te necesita. El Señor nos necesita no porque seamos especiales, sino porque estamos en contacto con Él. Gracias a Dios. Oremos. Padre,